Hola, bienvenido a este video en donde te estaré platicando un poco sobre lo que decidí hacer en este retrato, el cual fue un encargo de una persona a la que ya le había hecho un retrato antes, el cual seguramente publicaré y te estaré hablando sobre ello. Y bueno, aquí estoy empezando con el retrato con un lápiz H para que sea claro. En este caso estoy retratando a una persona, a un familiar importante de la persona que me pidió que le hiciera el retrato, quien me dijo que era una persona que ya no se encontraba aquí y de la cual tenían pocas fotografías, por lo que quería que hacer algo que durara por mucho más tiempo. Para este retrato, de hecho ya había realizado uno antes, tenía como una visión un poco más clara de lo que quería lograr, un efecto desdibujado. Me fui dando de cuenta a medida que iba haciendo retratos, que lo retomé de nuevo, que me gusta mucho este efecto desdibujado. Entonces empecé con el boceto para ir planteando como la idea de cómo se debería de ver. En un principio me fue quedando como un poco extraño el rostro, pero poco a poco lo fui mejorando. Aquí voy poco a poco con las líneas guías, planteando las arrugas, entre otros detalles. Normalmente me pasa esto de que en un principio como que no se ve del todo el parecido, al menos para mí, porque siento como que cosas faltan y definitivamente cosas faltan. Y algo curioso es que a medida que voy agregando como el, el esfumado y todo esto de las luces, las sombras, va tomando cada vez más forma. Aunque en este caso particular tuve varios errores en cuanto al rostro, las proporciones, porque hice algo que no se debería de hacer, y es que empecé directamente como haciendo todo muy al ojo sin tomar ningún tipo de medidas, y sentí que era como suficiente, pero más adelante en el retrato me di cuenta de que no, y tuve que corregir varias de las cosas. Una cosita que me sirvió fue de hecho darle vuelta a la hoja por completo. Cuando la puse al revés y puse la fotografía también al revés, pude darme de cuenta de hecho que sí estaba allí como bien hecho el rostro. Así que ahí tienen un tip. Entonces aquí sigo haciendo como las líneas guías, los detalles. Poquito a poco voy dándole forma a el rostro de la señora. Em, Voy colocando como las líneas, los puntos, las arrugas, todo muy puntual, todo muy suavecito también, porque a veces nos pasa que, bueno, hacemos las cosas como súper fuertes desde el inicio y ya después no podemos borrar porque se nos mancha la hoja. Y bueno, ya yo he aprendido de eso, ya he tenido esos problemas antes, incluso con trabajos también, lo cual, bueno, me fue un problema. ¡Ay! Una cosita también que se me había olvidado, es que amé este efecto de utilizar como un trapito o un papelito. En este caso yo estoy utilizando una toallita húmeda que ya está como sin el agüita pues, y para ir borroneando. Esto hace que el rostro se vea muchísimo más natural y que todas las transiciones como que se unan a medida que vas haciendo como cada vez más y más capas. Y bueno, por lo menos aquí ya se ve mejor hecho el rostro de la señora. Ya había hecho más las sombras, las luces. De hecho tuvimos aquí un brinco tototón, porque estos son de hecho videos que yo grabo normalmente para TikTok. Así que es como que mediante voy dibujando, voy como teniendo saltos y así, para que sea más interesante para el video. Pero bueno, aquí pueden ir viendo cómo va cada vez subiéndole a las sombras y a las luces. Poquito a poco yo lo fui haciendo así de lento como estaba en un principio en realidad, pero bueno, aquí fui cortando y cortando porque era como más incómodo. De hecho, en casi todos mis retratos la parte que menos grabo es el rostro como tal, porque es en donde más me enfoco en los retratos normalmente. Para mí, lo más importante es el rostro. El resto de las cosas no me importa, y por eso es que empecé a hacer este efecto que aquí ya se nota
desdibujado del resto de las cosas, en donde se nota que no le estoy poniendo del todo atención a que se vea perfecto o idéntico a cómo se veían las fotografías. De hecho, pasé por todo un problema en el pasado que me hizo odiar los retratos porque estaba buscando como esa perfección precisamente y esa igualdad a la fotografía. Y me di cuenta de que, de hecho, hacer las cosas iguales a la foto le quitaba como un poco de la gracia, un poco del espíritu del dibujo, porque no es una fotografía, es un dibujo. Y mientras más utilizo los recursos del dibujo propiamente para crearlo, siento que se ve muchísimo más estético, como que el que se vea en los esfumados, los degradados como sin terminar, que se vean como la calidad del lápiz cada vez que cambia, e incluso los pedazos como en blanco que dejo, esos vacíos, siento que le dan como un toque que hace que se vea muchísimo más plásticamente agradable a la vista, y eso es algo que normalmente buscamos los artistas, así que hace a la obra mucho más interesante de ver y mucho más disfrutable, porque es como que se vuelve rico la textura de el lápiz y le da como otro sentido a la cosa mirarlo de esta manera que solo ver la fotografía. De hecho, hace poco veía un video que explicaba que a lo mejor era como que concentrarse en lo general para hacer un retrato para que así se vea más el parecido. Esto pasa porque estás tomando como las cosas más puntuales del rostro que le dan el parecido y hace que la persona como que aparezca más fácilmente. Al menos para mí, desde mi perspectiva, siento que sí, como que sí está. Y aquí por lo menos omití muchas cosas que pudieran haber hecho que el retrato se pareciera mucho más a la fotografía, solo para dejar como este efecto del lápiz y que se viera como mucho más tridimensional, de hecho incluso de lo que se veía en la fotografía, porque en este caso la fotografía no tenía tan buena resolución o calidad como si me pasó con el otro retrato. En este caso no. Entonces más bien yo mejoré el cómo esa fotografía se veía ya en el retrato, porque todo se ve como mucho más puntual y definido, a pesar de que de hecho estaba buscando un efecto contrario, que era el no definir demasiado las cosas. Eso le dio como un efecto que de verdad me hace sentir muy feliz y siento que demuestra mucho mi crecimiento como artista a lo largo del tiempo. Por lo menos aquí estoy haciendo la silla y ya de hecho lo primero que yo hago siempre es el rostro, porque cuando yo termino el rostro yo digo, ok, ya está el retrato. Para mí un retrato es el rostro, porque si no, ¿qué más? O sea, ¿para qué te importa lo demás? Sí, el cuerpo puede causar algunas diferencias y de hecho hasta el cabello puede cambiar el parecido de una persona, pero el rostro como tal es lo más importante desde mi punto de vista para conseguir hacer un retrato. Entonces todo lo demás no es tan importante y siento que ponerle como menos detalle hace que de hecho el eje central para mí sobresalga y resalte mucho más. Así que esta silla, por ejemplo, como detallito que tenía era mucho más detallado, pero yo decidí hacerlo de una manera mucho más rila, haciendo solo como un esbozo de cómo realmente se veía la cosa en la silla y la fui haciendo poquito a poco. Entonces, esto fue como un descubrimiento para mí al darme de cuenta de que realmente lo que me frustra al momento de hacer un dibujo es mi propia autoexigencia. Una vez le bajé a mi propia autoexigencia, las cosas me salieron muchísimo mejor, porque me pude relajar y volver a disfrutar hacer retratos, que como dije antes, habían dejado de gustarme hacerlos. Pasé por un proceso como de mucho estrés y estos dos retratos llegaron a mi vida y me hicieron como mucho amor para mí. O sea, demasiado de verdad me hicieron, en el sentido de que me ayudaron
a sentirme mucho mejor con mi arte, conmigo como artista, valorada como artista, porque tuve como, haciendo estos retratos, tuve como un vuelco también de mente, de haber estado como completamente deprimida, mal, sintiéndome que realmente no estaba ganando lo suficiente. Me di cuenta con estos retratos de que sí estaba ganando lo suficiente al fin, o al menos algo como lo que esperaba realmente ganar, incluso más de lo que pensaba que iba a ganar algún día dibujando. Y eso me hizo sentirme tan feliz, no solo ver mi trabajo tan bien hecho, los conocimientos que ahora tengo y todo lo que puedo desempeñar y desarrollar dentro de una obra, al punto de saber qué no tengo que dibujar y qué sí puedo dibujar para que se vea bien compositivamente hablando. Y también sentirme realizada como artista al ver que alguien de verdad valoró tanto mi arte como para comprarlo y pagar lo que estaba pagando por él. Yo me sentí sumamente feliz. Al menos por este retrato yo cobré, creo que unos 20 o $15 aproximadamente, una cosita así. Y me sentí súper feliz, muy feliz. Fueron cosas que utilicé en diciembre y, y fue muy, muy ameno y muy agradable. Así que si te está pasando que te sientes en un bloqueo, que hay algo en particular que se te hace muy difícil dibujar, bueno, te tengo una noticia. Puede que sea porque lo estás abordando, como de hecho ya lo dijo Flasho D en un video, de una manera en la que realmente a ti no te satisface dibujar, no te gusta, te estás te estás autoimponiendo demasiado estrés. Por lo menos a mí me pasó que ya antes había vendido retratos y normalmente era como que yo me cagaba las cosas, o sea, yo hacía todo mucho más complicado de lo que realmente era, porque yo le decía a los clientes, mira, ¿qué te parece el retrato? Porque además yo mando como pedazos de cómo va avanzando el retrato para que la persona lo viera. Entonces, cuando yo les mandaba esos pedazos y yo no me sentía inconforme con algo, se los mandaba más para saber qué pensaban ellos, para ver si ellos estaban bien o no con el retrato. Entonces les preguntaba, ¿y tú qué piensas del retrato? Y ellos me decían, ay, está hermoso, está precioso. Y entonces yo venía de gafas y les decía, pero ¿no crees que tiene como las cejas mal o la boca como chueca? Y entonces ellos, que realmente la mayoría de las personas que no hacen arte no son tan conscientes de si algo se ve bien o no. Entonces ellos lo notaban porque yo se los decía. Y entonces veían el retrato y decían, oh, sí, tienes razón, no se parece, no se ve igual a la foto, mejor cámbialo. Y yo de gafas, y yo les decía, bueno, igual lo voy a continuar un poquito, si logro el parecido chévere, si no, lo vuelvo a hacer. Entonces ahí me tenía a mí rehaciendo por completo un retrato. Y evidentemente esto me llevó a un punto en el que me sentí sumamente frustrada por mis propias expectativas. Y porque, bueno, ya después fue como que se volvió demasiado estresante para mí. Pero estos últimos retratos, que tenía mucho sin retratar, nada, ni a nadie. Bueno, antes de esto había hecho otro que era para mi abuelita. Pero igual incluso con ese me sentí como un poco agobiada. Pero con estos dos fue relax, por fin me relajé, por fin pude dejar, simplemente soltar el lápiz y dejar bien las cosas hechas. Y a veces me pregunto si en realidad es como porque me están pagando, porque cuando me pagan y me pagan bien me siento muy feliz y las cosas me caen mejor. Pero
yo creo que genuinamente me sentía mucho mejor ya con hacer retratos porque ya tenía como una idea de lo que quería hacer. Precisamente haciendo este retrato que hice para mis abuelos, para mi abuelita específicamente, era una foto feísima, era una foto que estaba borronísima. Entonces básicamente la tuve que hacer como todo muy desdibujado, como estoy haciendo aquí con el pelo, que me encantó el pelo. Amé cómo me fue quedando el pelo de ella. Lo fui haciendo así como poquito a poquito, de manera como muy suave y utilizando el pincel para desdibujar, borrar, y extender el grafito y que así se viera como todo mucho más fluffy por las mismas transiciones. Entonces, amén, me siento súper satisfecha y contenta y feliz. Además, aquí se ve lo que les estoy diciendo de que se ve la textura del lápiz, o sea, se ven que son rayones lo que hice. Y eso siento que plásticamente en serio se ve demasiado bien, me encanta. Entonces, en fin, haciendo este retrato para mis abuelos, hice eso que hice ahí en el cabello. Exactamente, lo hice en ese retrato porque estaba muy, muy borrosa la foto. Entonces tuve que básicamente inventarme un montón de las cosas y concentrarme en, sí, adivinaron, lo general. Al concentrarme en lo general de la imagen, en lugar de buscar los detalles más pequeñitos para poder darle el point del parecido como yo pensaba que era que se tenía que hacer. Entonces fue que realmente pude lograr un parecido de esa fotografía y hacer que se viera bien. Entonces estaba aplicando eso y me hace muy feliz. Muchos besitos. Chao, chao. Espero que este video les sirva, que le den like, se suscriban, los compartan. Y bueno, si nadie lo ve, bueno, apachos para mí misma porque necesito decirme a mí misma que puedo hacer las cosas mejor de lo que realmente lo creo. Y que puedo lograr muchas más cosas y creer en mí misma. Así como hice estos retratos, aunque tenía mucho miedo, voy a hacer muchas más cosas mucho mejor. Bye.